¿Por qué la gente no logra entender por qué hay tanto fracaso en los matrimonios? Porque en estas locuras de hoy, que una mujer se pone vestido blanco, que le ponen un velo, la gente no logra entender que esto viene desde el siglo VII de los señores feudales. Y esos hombres importantes miraban mujeres hermosas que llegaban a sus ciudades. 7 siglos después, la Iglesia Católica toma esa misma ceremonia, le da un carácter religioso y decide hacer que esa ceremonia tenga una evidencia y una realidad en la tierra. Pero cuando tú te vas a la historia de las druidas, que eran brujas en Escocia, se dice que para ser una esposa de Satanás les pedía que se vistieran de blanco y que se pusieran un velo y una corona. Y cuando Satanás la iba a aceptar en una misa negra, entonces le levantaba el velo y la besaba. Pero todo el mundo está loco, que me quiero casar con velo, que me quiero casar con vestido blanco, que me quiero casar frente a no sé qué. Y entonces el problema grande de nuestras generaciones y de nuestra tierra es que después de algo que aparentemente es espiritual, salimos en maldición. Y Dios no es responsable por lo que no salió de su boca. Y yo le pruebo a usted con la Biblia que nosotros venimos casados desde la eternidad. Por eso la Biblia dice lo que el Señor juntó. Y ese juntó no tiene que ver con este presente. Tiene que ver con algo que pasó en la eternidad. Y a usted lo pueden casar en un altar y le pueden echar todas las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que si usted se casa con la mujer que no era lo que Dios tenía para usted, mi Padre te declara un adúltero y un pecador. Bienvenidos a un canal de bendición y edificación, Vida en Cristo. Para entender qué es el reino de Dios, deberíamos de entender qué es en sí el reino. Número 1, el reino no es un mensaje. El reino, según la Escritura, es una manifestación. ¿Qué es una manifestación? Por eso el Señor dijo, empezó hablando Juan, y el Señor volvió a repetir el mensaje. Y la palabra es arrepentíos. Se ha dicho tanto de esa palabra, metanoia, cambio de pensamiento, cambio de mentalidad. Sí, pero es que para entender el reino tienes que atacar tus propios paradigmas. Para entender el reino tienes que atacar tu propia estructura mental. Para entender el reino tienes que cambiar aún las costumbres, el costumbrismo y la idiosincrasia de donde tú y yo venimos. Es que para entender el reino a veces hay que renunciar hasta ese nacionalismo que se convierte muchas veces en un orgullo extraño. Porque se nos olvida que realmente nosotros no somos de aquí. Nosotros fuimos creados en la eternidad y fuimos ensamblados en esta tierra, pero nosotros no venimos de un derroche hormonal de una noche o de un día. Tú y yo venimos de la preexistencia. En la preexistencia no aparecía ni los espermas de tu papá ni el óvulo de tu madre. En la preexistencia solamente existías tú como un espíritu, y ese espíritu en la eternidad tuvo un oficio. Y según el oficio, entonces se nos entregó un propósito para venir a esta tierra a cumplir una misión. Note, abro paréntesis, no existe propósito en esta tierra. Escriben libros buenos, interesantes, que venden millones. Iglesia con propósito, una vida con propósito. A lo que le llaman propósito es tener una casa. A lo que le llaman propósito es tener una mujer, tener 4 niños. Le llaman propósito a tener una empresa. Eso no es propósito. Esos son logros en la vida. El propósito viene escrito desde la eternidad y se convierte en una misión, en un designio de Dios, por lo cual estás aquí. Todo el mundo está preocupado buscando un profeta para que te diga algo de esta tierra. Lo que la gente olvida es que el Padre escribió códigos en tu espíritu y en el mío. La preocupación más grande que deberíamos de tener nosotros es pedirle al Padre eterno, al Elion, al Elohim supremo, que nos revele. Padre, revélame cuáles son los códigos que están escritos en mi espíritu. Revélame cuáles son los códigos. Si tú me revelas cuáles son los códigos con los que tú me enviaste y cuál fue la palabra con la que viene mi espíritu sellado, entonces yo me convertiré en una gloria en la tierra de los vivientes. El que tiene oídos para oír, que oiga eso. Cuando empezamos hablando de Génesis 1,
La Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No me voy a detener en eso porque tengo demasiado material que hablar. Y yo soy de los que tengo que archivar el material aquí. Soy como muy autodidacta, todo me lo aprendo de memoria. Entonces, tengo mucho que hablar. Pero cuando lees la versión cantera, una de las mayores, de las más antiguas, como una que yo tengo, la versión cantera, cuando lees algunas como la Septuaginta, como la versión de los Hébridos, como la Rotterdam, como la versión del Oso, entonces te das cuenta que no dice en el principio, dice en los principios. La palabra en el principio es la raíz etimológica de vará. Las palabras en los principios es la raíz de la continuidad de algo que ya existía. Hablamos de que había habido un diluvio en esta tierra. La pregunta es, ¿a quiénes quiso Dios ahogar? Entonces, abro paréntesis y escuche lo que voy a decir y anótelo si puede. Si esto le vuela la cabeza, estamos en problemas. Si Dios ahogó generaciones antes que nosotros llegáramos aquí, si hay restos de personas que vivieron en este planeta millones de años antes que nosotros, entonces yo pregunto, quiere decir que el arrebatamiento que viene no es el primer arrebatamiento. Quiere decir que ya han habido otros arrebatamientos sobre este comienzo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y la pregunta es, ¿dónde están esas generaciones? ¿Qué se hicieron esas generaciones? Pues en los días que vienen se lo voy a responder, porque no he llegado todavía allí. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos? Llegamos a hablar de lo que se separó las tinieblas de la luz. Y hablamos de los Ormalaj, que son seres que alumbraban, seres de luz. Y hablamos que eran las tinieblas. De ahí hablamos de que Dios dijo, volvamos a hacer a los hombres. Volvamos a hacer a los hombres para que vuelvan a llenar la tierra. La Escritura enseña que ese volvamos a hacer, escuche eso, es una palabra impresionante, porque ese volvamos a hacer quiere decir que ya habían habido moradores en este planeta. Pero toda la vida nos dijeron que Génesis es el comienzo. Y entonces usted escucha predicadores que dicen que no, que esto solamente tiene 6,000 años. Sí, señores, tiene 6,000 años para la historia que compete a nuestras generaciones, pero no para la historia que compete a las creaciones de Dios. Usted recuerda muy bien que la Escritura dice que Dios es eterno. Abro paréntesis, anótelo si puede. Alguien me preguntó en una clase en una universidad y me dijo, ¿qué es eternidad para Rafael Ramírez? ¿Cómo define usted la palabra eternidad? Alguien dice por ahí, boa noite. Boa noite. Deus te abençoe, paz del Señor. ¿Qué es eternidad? Se lo defino en mis palabras. Si un pajarillo pudiera juntar un grano de arena y durara 1000 años en llegar a la luna y durara 1000 años en regresar, de manera que trasladara el planeta Tierra durando 1000 años para allá y 1000 años para acá, hasta que pudiera trasladar todo el planeta Tierra a la luna. Cuando deje de trasladar el planeta Tierra a la luna, durando 1000 años para allá y 1000 años para acá, cuando termine de trasladar el planeta Tierra, eso será el principio de una eternidad. Cierro paréntesis. Eso es eternidad para mí. Por eso cuando hablamos de eternidad, cuando usted escucha gente que dice que Dios llega a tiempo, eso es totalmente falso. Dios no llega a tiempo, porque decir que Dios llega a tiempo, entonces estamos limitando a Dios como que Dios vive dentro del tiempo. Y decir que Dios llega a tiempo, estaríamos diciendo que el tiempo define a Dios, cuando Dios no vive dentro del tiempo, porque la Escritura dice que el único que se sometió a tiempo y espacio fue Jesús. Eso lo escribe eso lo dice la Escritura. Dice que Él se sujetó, se sometió. Nunca Dios se había metido en el vientre de una mujer. Nunca Dios había decidido tener todo el proceso evolutivo de un esperma hasta llegar a ser un bebé y empezar a crecer. Nunca eso había pasado. Pero Dios decidió hacerlo. Y fue la primera vez en la historia, o por lo menos de la eternidad que nosotros entendemos, que Dios decidió someterse a tiempo y espacio.
Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso. Sin embargo, Jesús no estaba en todo lugar, decidió quedarse en un solo lugar. Cierro paréntesis. Cuando decide quedarse en un solo lugar, se está sometiendo a espacio. Cuando decide empezar a crecer como cualquier mortal hasta llegar a ser un niño, después de ser un esperma, convertirse en feto, hasta llegar a ser un niño, después un jovencito, hasta llegar a ser un hombre adulto, estamos diciendo que se sometió a tiempo. Vive Dios, es la primera vez que Dios se somete al tiempo, porque Dios no se envejece. Por eso la Escritura dice que Él es el alfa, Él es el omega. Cierro paréntesis, el que tiene oídos para oír que oiga. Entonces, decir que Dios llega a tiempo es exactamente una aberración hermenéutica, porque sería decir que entonces Dios decidió limitarse a la realidad nuestra cuando Dios no se limita a nada. Escucha el que tiene oídos para oír. Entonces dijimos que Dios creó a los hombres de la tierra. Pero cuando miramos el capítulo 1, el verso 26, verso 27, anoche lo expliqué, dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y dice que cuando le dio género, varón y hembra los creó. Quiere decir que la esencia de un varón y de una mujer se llama hombre. La esencia de un varón y de una mujer se llama hombre. No es que hay espíritus femeninos. La esencia de un varón que tiene género masculino y la esencia de una mujer que tiene género femenino se llama hombre. Entonces venimos aquí y nos damos cuenta que este ser que Dios crea en Génesis 1:26 y verso 27 no es Adán. Este era otro ser. Entonces entramos en materia, porque es interesantísimo esto. La Biblia dice, mire qué fuerte es esto. Ahí quedamos ayer. Dice la Escritura que Dios dijo, dije que Dios creó que Dios creó árbol que diera todo semilla, dice el verso 30, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida sobre planta verde, le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dice que fueron acabados los cielos, y la tierra y el ejército, y todo el ejército de ellos. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Eso me sacudió. Eso me sacudió. Eso me sacudió. ¿Cómo es eso? Que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Quiere decir que en la creación de los cielos y la tierra también se creó el ejército de los cielos. El que tiene oídos para oír que oiga. Y ahí empieza a hablar del séptimo día. Después dice el verso 3, y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó. Y aparece el verso 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Escuche, porque esto es poderoso. Tiene que tener Biblia abierta. Dice, antes que fuesen en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Esto me parece espectacular. Dice que Dios creó. Oiga, qué fuerte es esto. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Dios creó las plantas antes de que pudieran nacer en la tierra. Volvemos otra vez a lo que dice la Biblia en Eclesiastés, que no hay nada nuevo, que lo que antes fue volverá a ser, que lo que ya ocurrió volverá a ocurrir. Pastor, estoy esperando que me den una palabra profética. Según la Biblia, si la palabra que te dan viene de parte de Dios, antes de que te la den, ya en la eternidad esa palabra fue pronunciada. Y fue pronunciada a tu espíritu. Es decir, cuando te la dicen aquí en la tierra,
te la dicen por segunda vez. Y cuando la palabra es dicha por segunda vez, entonces volvemos al texto que dice que en boca de dos profetas se confirma toda palabra. Se lo digo de una versión antigua: en boca de dos ungidos toda palabra es puesta en evidencia para que se apresure su cumplimiento. Eso me parece espectacular. Entonces volvemos y dice la Escritura, oiga qué fuerte es esto. Dice Jehová Dios, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No había hombre para que labrase la tierra. Sí, pero ¿cuál tierra? No está hablando de la otra tierra. Está hablando de esta tierra en este momento. Porque aquí ya dejaron al otro que hicieron en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Y ahora Dios se traslada a Adán. Escuche, porque este es el problema, que la gente tiene un enredo en el cerebro con esto. Y dice la Escritura, oiga lo que dice el verso 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dice que subía un vapor. Oiga qué fuerte es esto. El cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La traducción antigua no dice polvo, la traducción antigua dice de la tierra quemada, de los tiestos quemados. Alguna vez dije que el nombre de Adán se traduciría como hombre rojo. Alguien dijo que eso no era así, pero yo no tengo problemas con eso. Porque de hecho que esta es una clase magistral para gente que tiene capacidad de entender estas cosas. Y la idea es que pueda aprender. Cuando la Escritura dice que subía un vapor, hay una versión antigua como la Rotterdam que no dice eso. La versión antigua dice que la tierra era regada por el aliento de la boca de Dios. Es decir, por el ruaz que salía de la boca de Dios, y el aliento de Dios volvía a regar la tierra, y la tierra no necesitaba lluvia, porque era el aliento de Dios lo que regaba la tierra. Y es interesante porque nunca más volvió a ocurrir eso hasta el día que Jesús estaba en el Monte de los Olivos, y mientras estaba postrado, la Escritura dice que mientras clamaba, dice que sudor y los vasos capilares que se rasgaron, dice que se mezclaron con sangre, y por segunda vez entonces Dios volvió a regar la tierra. Por segunda vez Dios vuelve a regar la tierra. Y esto me parece impresionante porque dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso dice la Reina Valera. Y fue el hombre un ser viviente. La versión antigua no dice que sopló aliento de vida en la nariz. La versión antigua, como la versión cantera, dice que Dios se sopló a sí mismo dentro de Adán y sopló las dimensiones dentro de Adán. Por eso fue un ser viviente. Un ser viviente. Una cosa es el hombre polvo, otra cosa es el ser viviente, otra cosa es el alma vivificante, porque Pablo habla de eso. Y otra cosa es cuando eres una manifestación de Dios en la tierra. Por eso hablamos de 7 matrices. Dijimos que la primera matriz es los tiestos de la tierra, que es de donde se toma la materia prima para poder crear un ser que no existía. Porque al otro ser que Dios creó, lo creó como una mujer, pero no dice que le sopló aliento de vida. Pero a este ser sí le sopla aliento de vida y se mete dentro de él. Y hablamos de 7 matrices. Dijimos que la segunda matriz que aparece en la Escritura es la matriz de Eva. ¿Por qué no se mencionan los hijos de la otra creación? Y usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? Explíqueme por qué Caín sale de la presencia de Adán y Eva y llega a una ciudad donde ya hay personas. ¿Quiénes eran? Eran los hijos de Adán. Mentiras, eso no es cierto. Porque se habían reproducido mucho y habían creado otra ciudad. ¿Y por qué la Escritura no lo dice? Entonces no trates de decir lo que la Escritura no dice. Y no trates de enredar lo que la Escritura no quiere que se enrede.
Por ese es el problema, porque si tú y yo no conocemos nuestra originalidad y si no conocemos nuestra procedencia, estamos en problemas. Caminaremos toda la vida siendo miopes. Vas a ir a un seminario bíblico, vas a ir a un instituto bíblico a escuchar a un maestro que ni siquiera sabe lo que está diciendo, porque lo único que está diciendo es lo que dice un libro y lo que otro entendió, pero no lo que vino por una revelación divina, alumbrando los ojos del entendimiento. Por eso hablamos de 7 matrices. La segunda matriz es la matriz de Eva. ¿Y por qué no se mencionan las otras matrices? Porque a Dios no le interesó. Si usted lee la escritura y usted la lee con detalle, usted se dará cuenta que dice el capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. No dice que lo concibió. Entonces ese verso enseña que Caín y Abel eran gemelos. Porque dice que concibió a uno y después dice que dio a luz al otro. No dice que concibió otra vez. Quiere decir que eran gemelos. ¿Por qué la gente no logra entender por qué hay tanto fracaso en los matrimonios? ¿Por qué hay tanta desgracia en la familia? Porque las familias lo que están es teniendo hijos para llenarse los ojos de ellos. Las mujeres le están pariendo hijos a sus maridos. Los hombres quieren que le tengan un hijo a ellos. Pero parece que nadie entendió el principio de Ana. ¿Sabes una cosa, Elcana? Yo no te voy a parir un hijo a ti. Yo le voy a levantar una generación a Dios. Es la primera vez que aparece un hombre que la Biblia dice cuyo nombre es Samuel, que ninguna palabra cayó a tierra sin cumplimiento. Nunca antes se había visto eso. Nunca antes se había visto que un hombre abriera la boca y escuchara audiblemente al Dios de los cielos siendo un muchacho. La escritura dice que se estaban cerrando literalmente la oportunidad. Los cielos se habían cerrado por completo. No había nada. Dice que la visión escaseaba. No había visión. No había nada. Dice que la lámpara se estaba apagando cuando Dios le habla a Samuel. Entonces hablamos de la cuarta matriz. Y la cuarta matriz es la matriz de Elizabeth. Porque después de 400 años de silencio, el periodo después de Malaquías hasta llegar a Mateo, son 400 años de silencio. Se conoce como el periodo intertestamentario, donde no hay Urim y no hay Tumim, que eran 2 piedritas que cambiaban de color en el templo. Donde no hay profeta, donde no hay visión, donde no hay ángeles que visiten la tierra, donde no hay una luz de color azul que era el Shekinah de Dios, que era visible por lo menos en el tabernáculo, en un lugar santísimo. Parece que los cielos se cerraron. Parece que nadie entiende. Todo mundo salía. Los historiadores dicen que se habían levantado 3 hombres que decían que ellos eran el Mesías. Y había un pensamiento hostil. Se hablaba en el ágora, se hablaba en el mercado, se hablaba en las plazas. Pero el fracaso había sido grande. Pero de pronto un día, un sacerdote llamado Zacarías sale del templo mudo. Su rostro había cambiado. Seguramente escribió sobre piel de cordero, que era lo que se usaba en ese momento. O quizás escribe sobre el polvo de la tierra. Pero ese hombre, en medio de gesticulaciones, él dice que un ángel le habló. Y entonces aparece la cuarta matriz. Y dice que el ángel le ha dicho que de la matriz estéril de su mujer llamada Elizabeth nacerá un profeta. Pero si lees la Biblia te das cuenta que la Biblia dice que la razón por la que la gente dejaba Jerusalén, dejaba Judea y dejaba los pueblos solos era porque dice que hubo un hombre enviado por Dios. Y si leyeras el capítulo 3 de Lucas, dice, vino palabra de Jehová a Juan estando en el desierto. Parece que cuando tú tienes palabra, así estés debajo de una mata de mango, la gente correrá. Porque a la gente no le importa si aguanta hambre, no le importa el frío, no le importa la desnudez, no le importa las vicisitudes del terreno, las inclemencias del tiempo. La gente quiere estar donde hay una palabra de parte de Dios. Y eso me parece interesante. De ahí aparece
la quinta matriz. Y la quinta matriz es la matriz de María, una jovencita que está desposada con un hombre, que es desposada, que tiene un contrato, que se van a casar o se van a unir, según la tradición que ellos tenían, que eran matrimonios totalmente diferentes a estas locuras que hoy se hacen. Porque en estas locuras de hoy, que una mujer se pone vestido blanco, que le ponen un velo, la gente no logra entender que esto viene desde el siglo VII de los señores feudales, que eran señores, que eran hombres importantísimos. Y esos hombres importantes miraban mujeres hermosas que llegaban a sus ciudades y deciden crear una ceremonia. 7 siglos después, la Iglesia Católica toma esa misma ceremonia, le da un carácter religioso y decide hacer que esa ceremonia tenga una evidencia y una realidad en la tierra. Pero cuando tú te vas a la historia de las druidas, que eran brujas en Escocia, se dice que para ser una esposa de Satanás les pedía que se vistieran de blanco y que se pusieran un velo y una corona. Y cuando Satanás la iba a aceptar en una misa negra, entonces le levantaba el velo y la besaba. Pero todo el mundo está loco, que me quiero casar con velo, que me quiero casar con vestido blanco, que me quiero casar frente a no sé qué. Y entonces el problema grande de nuestras generaciones y de nuestra tierra es que después de algo que aparentemente es espiritual, salimos en maldición. Y Dios no es responsable por lo que no salió de su boca. Dios no es responsable por las locuras que hemos heredado. Por eso es necesario estudiar. Y entonces entramos en la quinta matriz, que es María. Y la quinta matriz, que es María, es porque ella es el vientre depositatorio de la luz del Elohim. Y esa matriz tiene el poder de traer al Hijo del Dios viviente, al que representaría el reino de David, que no tendría fin. El Santo de Israel, el león de la tribu de Judá, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el eterno, el soberano, el que vive para siempre. Pero de ahí entendemos, porque cuando uno llega al libro de San Juan, dice San Juan que nacería una generación que no sería engendrada por voluntad de hombre, sino por voluntad del Espíritu. Entonces aparece la sexta matriz. Y la sexta matriz son hijos engendrados en el Espíritu. Pero vamos a la séptima matriz, porque cuando llegas al libro de Isaías, Isaías dice que mientras Sión tuvo dolores de parto, dio a luz sus hijos. Y ahí aparece la oración intercesora, y ahí existe el vientre de una iglesia que clama, que gime, que ora, que busca, que llora, que derrama su alma como la derramó Ana en un altar, aunque el sacerdote no entienda, porque perdió luz, porque perdió brillo, porque perdió la esencia, porque perdió la eternidad. Cuando se pierde eternidad, entonces tú confundes la gloria de Dios, el derramamiento, con alguien que está ebrio. Pero cuando tú tienes luz, ni siquiera necesitas saber el nombre ni el apellido de alguien. Con solo que lo ves, tú sabes que se viene de Dios. Son las 7 matrices. Ahora escuche aquí, porque esto es importantísimo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dice la Escritura, porque no había hombre para que labrase la tierra. Cuando uno lee gramática, uno se da cuenta que esa frase significa, ese es un lenguaje figurado. A esa frase, que se llama lenguaje figurado, quiere decir que antes ya había habido alguien que labrara la tierra. Ya había habido alguien que labrara la tierra. Esto es muy fuerte. Por eso yo tengo años de orar a Dios para soltar esto. Y yo nunca en mi vida imaginé que Dios me pondría a soltar esto en las redes sociales. El que puede decir aleluya, diga aunque sea aleluya, o diga gloria a Dios. Por eso tiene que volver a escuchar esto 17 veces para entender. Y mire qué fuerte es esto. Porque la Escritura dice
que Dios crea a Adán y se le mete a Adán por dentro. Se le mete, no es que sopló aliento de vida y entonces fue un ser viviente. Un ser viviente. ¿Y por qué cree usted que uno de los nombres de Dios es el viviente? El viviente. Porque ese ser que estaba creando era como un clon del Eterno. Tendría genoma, tendría ADN, tendría eternidad. Eso fue lo que el diablo, Satanás, Luzbel, no podía aceptar. Como tú me creaste a mí en el Edén, donde toda la riqueza que había era mineral. Se supone que yo no era perfecto, era el sello de la perfección, era más que perfecto. Sin embargo, a mí nunca me soplaste, nunca te metiste por dentro. Ahora creas un ser inferior que lo haces de la tierra, del polvo, de la tierra quemada, de los tiestos, y decides meterte dentro de él. ¿Qué grandeza tiene ese ser? ¿Qué hay en ese ser? ¿Por qué le das huella digital diferente? ¿Por qué le pones iris del ojo diferente? Pero es que el iris no es solamente una cuestión que tiene que ver con algo. No. Es que el iris tiene que ver con el código genético que el Padre escribió en la eternidad sobre la persona. ¿Por qué crees que cuando Isaac vio a Rebeca, dice que se cubrió y lo único que le vio fueron los ojos? Y dice que cuando le vio los ojos la amó. Pero hoy usted escucha cada tontería. No, es que uno primero se enamora y después ama. Y uno primero come palomitas de maíz y después va al cine y después se come un helado y después la agarra del dedo chiquito así. No, eso son puras estupideces. Puras tonterías. Eso no es real. ¿Sabes cuántos años tenía Isaac? Se cree que Isaac tenía entre 46 y 44 años. ¿Sabes cuántos años tenía Rebeca? Se cree que tenía entre 14 y 16 años. Que tiene oídos para oír, oiga. Y la Escritura dice, oiga, qué fuerte es esto. Dice, y entonces fue un ser viviente. ¿Por qué crees que el Salmo 86 dice que nosotros somos dioses? Ahora, no somos dioses con D mayúscula, somos dioses con D minúscula, porque no somos dioses para ser adorados. Somos dioses porque tenemos la esencia del Padre, tenemos eternidad. ¿Por qué crees que el libro de los Hechos dice que Dios ha puesto eternidad dentro de nosotros? Pero es que esa eternidad no es nuestro espíritu. La eternidad que ha puesto es que Dios se metió dentro de nosotros. ¿Es fuerte eso? Se me está acabando la hora, me quedan como 19 minutos. Anote y vuelve a escuchar esto. Oiga, qué fuerte lo que dice. Dice que entonces, dice el verso 8, y Jehová plantó un huerto en Edén. O sea, Adán no fue hecho en el huerto. Después de que lo hicieron, entonces Dios plantó un huerto. Oiga, qué fuerte es esto. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Mire lo que dice el verso 10. Ora a Dios para que eso se te revele. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro, de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea la tierra de Cus. De Cus. Oiga lo que dice el verso 14.
Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Esto me voló la cabeza. ¿Cómo es que este verso dice que este río era el que iba al norte de Asiria? Quiere decir que Asiria ya existía. Eso lo dice. Y no me mire con esa cara de colombiano, de venezolano arrepentido, porque eso dice la escritura aquí. Dice, al norte, el nombre, verso 14, y el nombre del tercer río es Hidekel. Es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y yo pregunto, ¿lo guardara de qué? ¿De qué? Eso está allí. Para que lo guardara, lo guardase, ¿de qué? Si la única forma de que algo se guarde es porque hay peligro. ¿De qué lo iba a guardar? ¿De qué lo iba a guardar? ¿De qué lo iba a guardar? ¿De qué? ¿De qué? Y mire qué fuerte es esto. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán no tenía problema de depresión. Adán no tenía problemas de soledad. Adán no tenía problemas de que se sentía triste. Adán estaba completo. Quien inaugura la necesidad es Dios. Y cuando Dios inaugura la necesidad, entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. La pregunta es, ¿por qué no es bueno? Y note que dijo, le haré ayuda idónea. Nunca dice, le daré una esposa. Le haré ayuda idónea. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Le haré ayuda idónea. Idónea. Abro paréntesis. Adán, tú estás completo. Pero el estar completo, escuche esto, el estar completo no es suficiente. Aquí no es suficiente un buen predicador que esté completo. Aquí no es suficiente un ministerio que esté completo. Aquí no es suficiente una iglesia que esté completa o una congregación que esté completa. Adán está completo, pero tiene un problema. El problema es que no es operativo. ¿Por qué no es operativo? Porque no tiene idoneidad junto a él. Es decir, yo no te hice una esposa. Yo te traje una ayuda idónea. Entonces, cierro paréntesis, nace el principio. Se complementan para ser idóneos. Cierro paréntesis, abro paréntesis. Son semejantes para ser idóneos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Cierro paréntesis. Entonces volvemos a la idoneidad. ¿Por qué la hizo? La mentira más grande que nos han pegado por años es que Dios hizo que Adán se cayera en sueño profundo. Y entonces sacó a Eva de la costilla, y usted escucha a cada loco tocándose la costilla a ver cuál es la costilla que le falta. Eso es lo más ridículo que yo haya leído en toda mi vida. La versión cantera del año 300 dice, e hizo Elohim caer en sueño profundo a Adán, y lo partió Elohim y sacó, oiga bien, sacó a Adana, o sacó
a una varona de dentro de él. Nunca dice que la sacó de la costilla. Ahora, quiero que escuche porque esto es fuerte. La Escritura dice que Dios sopló y se sopló dentro de Adán. ¿Por qué no dice que sopló a Adana? ¿O por qué no dice? Porque después Adán le pone Eva, que Eva significa vida, significa avivar, significa fuego que quema, significa luz o lumbrera que inunda la tierra del resplandor. ¿Por qué no dice que la sopló? ¿Por qué no dice que la sopló? Porque Eva no fue creada. Eva fue construida dentro de Adán. Por eso el cuerpo de ella es más bonito que el del hombre. El cuerpo de ella tenía curvatura. El cuerpo de ella tiene la capacidad de soportar lo que ningún hombre puede soportar. ¿Por qué Dios no dijo que el enemigo de Satanás sería Adán? No. Dijo que el enemigo de Satanás sería la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, aprenda para que entienda, la simiente de la mujer tiene que ver con el vientre de ella y tiene que ver con los espermas que serán puestos dentro de ella. Por eso me regreso un poco más atrás. Sabemos demasiado de multiplicarnos, somos buenos para tener muchachos, pero no entendemos de fructificar, porque para fructificar hay que entender el género de la semilla. Para poder fructificar hay que entender el genoma de la esencia. Hay que entender la identidad de la eternidad. Hay que entender cómo es que se mueve lo eterno en esta realidad presente. Para poder entender hay que ir más allá. Por eso es que entendemos que Adán no es hermafrodita. Entendemos que Adán es andrógeno. ¿Qué es andrógeno? Andrógeno es que la mitad de las células de Adán son masculinas y la mitad de las células son femeninas. Y eso lo prueba la ciencia médica. La ciencia médica dice que el código genético de un hombre es X y el de la mujer es X. Usted lo sabe. No es una justificación para ser homosexual ni para ser un afeminado. Pero la mitad de las células de un hombre son femeninas y la mitad son masculinas. Por eso el que determina si nace niño o niña, o varón o mujer, es el hombre. Porque la mujer lo que tiene es un vientre profético que le entregas un renacuajo, que es un esperma con forma de renacuajo, y te devuelve un niño precioso. Por eso el fracaso más grande de los ministerios es que la gente, para levantar una iglesia, lo primero que piensa es en música, lo primero que piensa es en bocina, lo primero que piensa es en luces, lo primero que piensa es en silla, piensa en luz eléctrica, piensa en aire acondicionado. Pero nadie piensa que para levantar un ministerio exitoso no se necesita eso. Lo que se necesita es idoneidad, porque la idoneidad lo que va a hacer es que tus semillas dejen de ser completas para que tú y yo nos convirtamos en operativos en la tierra, porque la operatividad solo te la da la idoneidad cuando somos idóneos para ser compatibles y hacer un trabajo complementario en esta tierra. Y volvemos otra vez. Y vamos a Colosenses capítulo 1. Y vamos al verso 28, donde Pablo dice, y usa 3 palabras, pero hay una palabra ahí en medio que él usa, es amonestaros. Y la palabra amonestaros es para que salga la ayuda idónea que está guardada. ¿Cuál es la idea de Dios? Y hay una versión antigua que dice que antes, cuando arrestan a Jesús en el Monte de los Olivos, Jesús mira a los discípulos y les dice, es necesario que el Padre haga lo que va a pasar y que ocurra,
Porque es necesario que el Padre me haga caer en sueño profundo para que Él saque la idoneidad que está dormida dentro de mí, que es la iglesia. Aquí el plan no es predicar bonito. Aquí el plan no es hablar en lengua bonito. Hay gente que habla en lenguas y está hecha una desgracia. Hay gente que profetiza y vive en una desgracia terrible. Porque el problema es, Adán, tú estás completo, pero necesitas idoneidad para ser un hombre operativo en la tierra de los vivientes. Cuando tú eres operativo, entonces tienes el poder de que tus semillas pueden ser fertilizadas por la eternidad que el Padre ha puesto en la idoneidad que puso junto a ti. Dejen de preocuparse tanto por hablar en tantas lenguas. Eso es bueno, hágalo si quiere. Pero preocúpese más porque el Padre lo haga caer en sueño profundo y le dé a usted y a mí una experiencia traumática. Y en medio de esa experiencia traumática el Padre saque la idoneidad que está guardada dentro de nosotros. Porque si el Padre saca la idoneidad que está guardada dentro de nosotros, entonces llegaremos lejos. Usted no se ha puesto a pensar que el problema más grande que este planeta tiene se llama idoneidad. Usted no se ha puesto a pensar. Usted no se ha puesto a pensar que Dios iba a matar a Moisés por la mujer cusita. Usted no se ha puesto a pensar que Abraham puso a mentir a su mujer. Y también su hijo puso a mentir a su mujer Rebeca. Usted no se ha puesto a pensar que la Biblia dice que Jezabel era una de las mujeres de Israel. Es decir, Jezabel no siempre estuvo dañada. Algún día fue una mujer llena de Dios. Usted no se ha puesto a pensar que la única mujer que llegó para honrar a Salomón fue la reina de Saba, pero él estaba aturdido y nunca logró entender que la única que lo iba a honrar y que lo honró, él no logró ver la idoneidad en ella. Y más bien se enredó con las hijas de todos los endemoniados que tenía a la par y lo pusieron a adorar demonios. Usted no se ha puesto a pensar que Jacob trabajó 7 años por una mujer y trabajó 7 años por otra más, porque parece que todos buscamos idoneidad. No esposa, idoneidad, idoneidad. Satanás sabe. Me quedan 5 minutos. Satanás sabe que si tú y yo nos unimos a la persona equivocada, Satanás sabe que no encontraremos idoneidad. Lo que encontraremos serán conflictos. Por eso te encuentras mujeres orando por 20 años, orando por 10 años, orando por 5 años, orando por 30 años, por un hombre para que Dios lo salve. Ese hombre nunca apareció en la eternidad del Padre. Nunca. Pastor, estoy orando para que la mujer mía se convierta. Esa mujer nunca apareció en el plan eterno del Padre. Nunca. Jamás. Esa fue gente que apareció en el camino de alguna manera. Alguien se enamoró de un cuerpo. Alguien se enamoró de sensualidad. Alguien se enamoró de curvas. Alguien se enamoró de cintura. Alguien se enamoró de lo que fuera. Pero nunca miró idoneidad. Porque la idoneidad, el único que la puede traer es Dios. Después de que te hace pasar por una noche oscura, como la que pasó Jesús en el Monte de los Olivos, o por una cirugía quirúrgica donde Adán no era hermafrodita, sino que era andrógeno. Entonces Dios sacó la idoneidad que estaba dentro de él. Me quedan 2 minutos. Y cuando Dios saca la idoneidad, entonces todo cambió. ¿Por qué fracasó Sansón? Porque nunca entendió que su idoneidad no era Dalila. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto problema en esta tierra? Porque cree que cuando le traen a la varona, le traen a Dana,
Dice la Reina Valera que Adán dijo: este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Mentira, eso no dice el original. O por lo menos las versiones más antiguas no dicen eso. Las versiones más antiguas dicen: esta es la que yo conocí en la eternidad, la que fue creada según un plan para cumplir una misión en esta tierra. Por eso es que él profetiza, porque no la estaba mirando por primera vez, la estaba reconociendo por segunda vez. Por eso cuando tú encuentras la idoneidad, te parece que la conoces de toda la vida. Por eso hay mujeres que se casan con un tipo y después dicen: es que después de que se casó sacó las uñas, porque esa no era la idoneidad. Pastores, que era tan diferente esta mujer cuando éramos novios. Dicho sea de paso, los noviazgos no existen. Esas son boberías. Y yo le pruebo a usted con la Biblia que nosotros venimos casados desde la eternidad. Desde la eternidad venimos casados. Por eso la Biblia dice: lo que el Señor juntó. Y ese juntó no tiene que ver con este presente. Tiene que ver con algo que pasó en la eternidad. Lo que el Señor juntó no lo separa nadie. ¿Dónde lo juntó? Lo juntó en la eternidad. Lo juntó en la eternidad. Lo juntó en la eternidad. Y a usted lo pueden casar en un altar y le pueden echar todas las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le pueden poner 1000 cosas encima. Que si usted se casa con la mujer que no era lo que Dios tenía para usted, mi Padre te declara un adúltero y un pecador. Me quedan 15 segundos. Los amo demasiado. Son una bendición. Dios te bendiga de manera en especial, mi querido hermano. Hemos sido transformados, hemos sido bendecidos a través de la palabra del Señor. Dios ha hablado a nuestra vida. Pero antes de usted irse, quiero que por favor juntos hagamos una oración al Señor. Un clamor por sanidad, por liberación. Si usted tiene alguna petición, por favor déjele en los comentarios y estaremos orando por usted, por su familia, por su petición. Sabemos que estamos en tiempos muy delicados, tiempos donde la maldad del mundo ven aumento, donde el amor se ha enfriado, pero Dios guardará a sus hijos. Dios te guardará a ti, Dios me guardará a mí, a pesar de estas guerras que estamos viviendo, a pesar de todo lo que está pasando en este planeta Tierra, todo lo que está aconteciendo. Dios protegerá de ti tu familia. Solo abre tu corazón a Él y dile: Señor, yo entrego mi familia, entrego mi vida en tus manos. Cúbrenos con tu sangre. Dice Salmo 121, capítulo 121, verso 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta hora, hoy Señor, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada somos, reconociendo que tú eres el alfarero, que tú eres el Dios eterno, reconociendo que sin ti no somos nada, Espíritu Santo. Hoy, Señor Jesús, nos humillamos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote perdón por la tierra, por la humanidad. Señor, ten misericordia de esta vida, de este mundo. Ten misericordia de la humanidad, Padre eterno, donde cada día el corazón del hombre se está enfriando, donde cada día el corazón del hombre se llena de maldad. Pero hay un pueblo, Jesús, que ha decidido seguirte. Hay un pueblo que ha decidido seguirte, que ha decidido renunciar al mundo para seguirte, Jesús de Nazaret. Hoy te pido por un milagro, por cada vida que está enferma, por cada vida que está pasando por un momento difícil, Señor Jesús. Lleva sanidad, lleva sanidad. Hoy en el nombre de Jesús eres sano. Hoy eres sano, hoy eres libre, hoy eres libre de cualquier enfermedad, de cualquier depresión, de cualquier momento difícil que estés atravesando. Hoy Dios te sana, hoy Dios te liberta, hoy Dios te transforma, hoy Dios hace un milagro en tu vida. Mi querido hermano que me escucha, Dios está contigo, Él no te ha dejado solo.
No importa lo que estés atravesando en esta vida, no importa el momento, la circunstancia que estés pasando, a pesar de que veas que todos se han ido, que no tienes familia, Dios está contigo. Levántate de ahí donde estás y dile: Señor, abro mi corazón a ti, abro mi corazón a ti para que tú entres y haga morada en él, haga morada en él. Saca lo que no te agrada. Levántame, Jesús de Nazaret. Dios tiene un propósito especial contigo, mi querido hermano. Dios tiene cosas grandes contigo. Él tiene cosas grandes contigo. Y no es tiempo de que estés en el suelo, es tiempo de que te levantes, porque Él tiene un propósito grande contigo. Dice Salmo 121, y vuelvo y lo digo: alzaré mis ojos a los montes. Alza tus ojos, pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu socorro viene de Jehová, tu socorro viene de Dios. Él es el único que estará contigo ahí. Él hizo los cielos y la tierra. Hoy te digo: levántate. Hoy eres sano. Si estás pasando por depresión, eres libre. Entrégale tu vida al Señor y dile: Señor, quítame esto, y Él hará la obra en ti. Hoy eres libre, hoy eres libre. Por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados, fuimos levantados. Espíritu Santo, a una obra especial en esas vidas. Lleva sanidad, liberación al cautivo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si es primera vez que estás en nuestro canal, por favor te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. En este canal traemos contenido de edificación, transformación y de cambio a nuestras vidas. Así que te invito a darle like a este video y compartirlo con alguien más que necesite escuchar esta palabra de parte de Dios. Así que te desea un feliz, próspero y bendecido día. Tu canal Vida, Shalom y bendiciones.